El intercambio de gases que ocurre durante la respiración es importante para lograr la oxidación de los alimentos y obtener energía para el resto de procesos corporales. Estas son las principales funciones de los pulmones. Está constituida por fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Los pulmones y los bronquios son los responsables de la eliminación de sustancias tóxicas y patógenas que recibimos del aire. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica, protegida por las costillas y separados de esta mediante una pleura o capa de tejido conectivo. La principal función de los pulmones es establecer el intercambio gaseoso de la sangre. Es por esa razón que los alvéolos están en estrecho contacto con los capilares. Además actúa como un filtro externo ante la contaminación del aire mediante sus células mucociliares y macrófagos alveolares. La circulación pulmonar. Las principales funciones del sistema respiratorio son realizar el intercambio gaseoso entre los alvéolos y la sangre, acondicionar el aire que arriba a los pulmones, regular el pH de la sangre, actuar como vía de eliminación de sustancias, permitir la fonación. Está compuesta básicamente por unas pequeñas estructuras en forma de sacos llamadas alvéolos, que les confiere una gran superficie de intercambio a los pulmones y establecen una estrecha relación con los capilares sanguíneos. Estos pequeños tubos se ramifican cada vez más finos y desembocan en los alvéolos pulmonares, donde finalmente sucede el intercambio de gas. Los alvéolos son pequeñas bolsas de aire ubicadas en la parte terminal y más pequeña de los pulmones, los bronquiolos. A su vez, estos sacos se encargan de los intercambios de gases dentro de los pulmones. Sin embargo, para entender mejor su función es importante comprender su estructura, puesto que la función de los alvéolos está intrínsecamente ligada a ella en nuestros pulmones. Existen 200 millones de alvéolos al nacer, pero en la edad adulta este número puede ascender a los 400 millones, lo que se traduce en una superficie respiratoria de más de 200 metros cuadrados. El diámetro de los alvéolos suele comprender entre 200 y 300 micras, algo más de 2 veces el grosor de un cabello humano. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica del abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de esta a la tráquea, la cual se dilata permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Asimismo, dos componentes principales de estos sacos son el colágeno y las fibras elásticas, lo que permite que durante la exhalación los tejidos entren en funcionamiento. El oxígeno proveniente del aire pasa de los alvéolos a la sangre presente en los capilares, los cuales lo transportan hasta el corazón. Este es el encargado de bombear la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo y a su vez bombear la sangre cargada de dióxido de carbono hacia los pulmones de nuevo, para finalmente ser expulsada durante la expiración al exterior. El sistema respiratorio está formado por un conjunto de órganos que tiene como principal función llevar el oxígeno atmosférico hacia las células del organismo y eliminar del cuerpo el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Aunque la cavidad bucal permite la entrada del aire de las vías respiratorias, no forma parte del sistema respiratorio. La parte interna de las vías respiratorias están cubiertas por una capa de tejido epitelial cuyas células muy unidas entre sí protegen las lesiones e infecciones. Una mucosa respiratoria responsable de mantener las vías bien húmedas y temperatura adecuada. La superficie de la mucosa respiratoria posee dos tipos de células. Células mucosas,
elaboran y segregan moco hacia la entrada de las vías respiratorias. Células ciliadas. Poseen cilios en constante movimiento con el fin de desalojar el moco y las partículas extrañas que se fijan en la mucosa respiratoria. Las cavidades nasales tienen las siguientes funciones: filtrar las impurezas del aire inspirado, humedecer y calentar el aire que ingresa por la inspiración, permitir el sentido del olfato, participar en el habla. Las funciones de la faringe son deglución, respiración, fonación y audición. Las funciones de la laringe son respiratoria, deglutoria, donde se eleva la laringe y el globo alimenticio pasa hacia el esófago, protectora, donde se cierra la epiglotis evitando el paso de sustancias a la tráquea, tusígena y expectorante, que es una función protectora y fonética. La tráquea es un órgano con forma de tubo, de estructura cartilaginosa que comunica la laringe con los bronquios. Está formada por numerosos anillos de cartílago conectados entre sí por fibras musculares y tejido conectivo. La función de los anillos es reforzar a la tráquea para evitar que se colapse durante la respiración. La tráquea se bifurca cerca del corazón, dando lugar a dos bronquios primarios. Los bronquiolos son dos estructuras de forma tubular y consistencia fibrocartilaginosa que se forman tras la bifurcación de la tráquea. Igual que la tráquea, los bronquios tienen una capa muscular y una mucosa revestida por epitelio cilíndrico ciliado. Los bronquios penetran en cada pulmón y van reduciendo su diámetro. A medida que progresan, van perdiendo los cartílagos, se adelgaza la capa muscular y se forman finos bronquios secundarios y terciarios. La función de los bronquios es conducir el aire inspirado en la tráquea hacia los alveolos pulmonares. Alveolos pulmonares. En los alveolos del pulmón se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, proceso que se denomina hematosis. La pared de los alveolos se reduce a una muy delgada membrana de 4 micras de grosor. Uno de sus lados contacta con el aire que llega de los bronquiolos. El otro lado se relaciona con la red capilar donde los glóbulos rojos realizan la hematosis. Dentro de los alveolos existe un tipo de células que elaboran una sustancia que recubre el epitelio en su parte interna. Dicha sustancia es el surfactante, cuya misión es evitar que el alveolo se colapse luego de una expiración al reducir la tensión superficial del alveolo. El surfactante pulmonar produce una mejor oxigenación. Hematosis. Es el proceso por el cual el oxígeno del aire inspirado pasa a la sangre y se intercambia con el dióxido de carbono que es impulsado de la sangre a los alveolos para ser eliminado con la expiración al exterior. La hematosis se rige cumpliendo con la ley de los gases, ya que la difusión se produce desde un lugar de mayor a otro de menor concentración. La hematosis se produce a nivel de los alveolos, respiración externa, y de las células de todos los tejidos, respiración interna o celular. Cuando la sangre abandona los pulmones, transporta el 97% de oxígeno en forma de oxihemoglobina, quedando un 3% disuelto en el plasma. Una molécula de hemoglobina se une a 4 de oxígeno en forma reversible.